Hay un momento en el día que la mayoría de la gente teme sin darse cuenta. No es el repentino despertar de la mañana ni el peso de las responsabilidades al mediodía. Es ese instante suspendido entre la vigilia y el sueño, cuando el ruido del mundo finalmente cesa y estás solo con tus pensamientos. Allí, en ese silencio que no se puede llenar con ninguna distracción, algo emerge, algo que ha estado esperando ser visto todo el día, pero pocos logran sostener este encuentro. Lo cierto es que los últimos minutos antes de dormir revelan quién eres en realidad. Cuando te quitas la máscara social, cuando ya no hay público al que impresionar ni un papel que desempeñar, ¿qué queda? Lo que queda es la versión cruda, sin editar y vulnerable de ti mismo. Y es precisamente esta versión la que muchos pasan toda su vida intentando evitar, porque arrastra todo lo que se ha ocultado durante el día: la tristeza contenida, la ira contenida, el miedo disfrazado de prisa. Carl Jung llamó a esta transición nocturna un portal al inconsciente. Para él no era solo un momento para descansar el cuerpo, sino para permitir que la psique se reorganizara. Era cuando la mente racional, tan vigilante y controladora durante el día, finalmente se retiraba. Y, en este retiro, todo lo que había sido reprimido, negado o ignorado comenzó a emerger. No como un castigo, sino como un intento de sanación, como una llamada a la integración. Pero la cultura moderna nos ha enseñado a huir de este encuentro, navegando por nuestros teléfonos hasta que nos arden los ojos, consumiendo contenido sin parar hasta que nuestros cerebros se apagan de puro agotamiento, llenando cada segundo de silencio con cualquier cosa que adormezca la incomodidad de estar solos. Porque existe el miedo a lo que podría encontrarse allí, en la oscuridad de nuestra propia compañía, el miedo a descubrir que la vida que vivimos no es la vida que nuestras almas anhelaban, el miedo a darnos cuenta de cuánto hemos abandonado en el camino en nombre del placer, el rendimiento, la supervivencia. Y entonces la noche se convierte en un campo de batalla. Ansiedad, insomnio, pensamientos circulares que no llevan a ninguna parte, un cuerpo tenso, un pecho apretado, la sensación de que algo va profundamente mal, pero imposible de identificar. Todo esto no es debilidad, no es falta de control, es el lenguaje del inconsciente que intenta desesperadamente llamar la atención sobre lo que se está descuidando. Es el alma llamando a la puerta, pidiendo ser escuchada antes de que sea demasiado tarde. ¿Y si esta noche fuera diferente? ¿Y si, en lugar de huir, tuvieras el coraje de detenerte y simplemente estar ahí? No para resolver ni para arreglar, sino para presenciar lo que necesita ser visto, porque la verdadera transformación no ocurre en el ruido de la acción frenética, ocurre en el silencio del reconocimiento. Cuando dejas de luchar contra ti mismo y permites que la verdad interior se manifieste, sin juicios, sin prisas, lo que encontrarás aquí no es una técnica milagrosa de 5 pasos para dormir mejor, no es un truco de productividad para optimizar tu descanso, es una invitación a reconectar con lo que has dejado atrás, con esa parte de ti que está cansada de ser ignorada, con las emociones que necesitan ser sentidas, con los recuerdos que exigen integración, con la sombra que quiere ser reconocida. Porque, como nos recordó Jung, lo que no se trae a la conciencia nos llega como destino, y el destino no es algo que te sucede, es algo que has estado viviendo inconscientemente, repitiendo los mismos patrones, tropezando con las mismas piedras, sin entender por qué, hasta que en algún momento, generalmente en el silencio de la noche, el alma se cansa de ser ignorada y comienza a gritar a través del cuerpo, a través de la ansiedad, el insomnio y una inquietud sin nombre. Este grito no es un enemigo, es una guía, es una brújula que señala hacia dónde debe dirigirse tu atención. Esta noche podría ser el comienzo de algo diferente, no de forma dramática ni espectacular, sino real y profunda. Porque el verdadero cambio no necesita escenario. Ocurre entre bastidores, cuando nadie te ve, cuando finalmente te permites sumergirte en las profundidades de tu propio caos interior y, allí, empezar a reorganizar el mundo.
no para presumir, ni para demostrarle nada a nadie, simplemente porque ha llegado el momento de dejar de huir de ti mismo. Lo que se compartirá aquí proviene de una profunda comprensión de cómo funciona la psique, cómo se comunica el inconsciente y cómo el cuerpo almacena lo que la mente intenta olvidar. Estas no son teorías abstractas que flotan en el aire, son perspectivas prácticas sobre el funcionamiento interno del ser humano, los mecanismos de defensa que creamos para evitar sentir, el precio que pagamos por vivir vidas fragmentadas y el camino de regreso a la plenitud. Porque, en esencia, de eso se trata, de dejar de vivir fragmentado, con una parte actuando en el mundo y otra escondida en las sombras, avergonzada de existir. De permitir que lo consciente y lo inconsciente dejen de enfrentarse y comiencen a dialogar, de crear espacio para que todo lo que eres, no solo la versión aceptable, sino también la ira, el miedo, la tristeza, la vulnerabilidad, pueda finalmente existir sin necesidad de máscaras. Y todo esto comienza en los últimos minutos antes de dormir, cuando decides dejar de huir y simplemente estar ahí, completo, presente, vivo. Este es el momento de elegir, no entre dormir bien o dormir mal, sino entre seguir evitándolo o finalmente afrontarlo, entre mantener la guerra interna o iniciar el proceso de paz, entre vivir otro día fragmentado o dar el primer paso hacia la integración. Se acerca la noche, y con ella la oportunidad de transformación que solo el silencio puede ofrecer. La pregunta es, ¿estás dispuesto a permanecer ahí el tiempo suficiente para escuchar lo que tu alma intenta decir? Antes de profundizar en el contenido de hoy, necesito hacer una pausa y agradecerles a todos los que están aquí. Cada visita, cada minuto de atención que dedican a este canal representa algo mucho más grande que los números. Representa a personas reales, con historias reales, dolor real, que buscan comprensión en un mundo que rara vez se detiene a escuchar. Y eso es precisamente lo que intentamos hacer aquí, crear un espacio donde estos dolores puedan ser vistos, nombrados y aceptados. Nuestro compromiso siempre ha sido ofrecer contenido terapéutico que no solo informe, sino que también aborde lo que estás experimentando en este momento. Estos no son videos para un consumo rápido ni un entretenimiento superficial. Son invitaciones a la reflexión profunda, al autoconocimiento y a un encuentro con partes de ti que quizás hayas descuidado durante demasiado tiempo. Buscamos comprender verdaderamente lo que estás viviendo, porque sabemos que detrás de cada visualización hay un alma que pide ser comprendida. Es emocionante saber que por aquí ya han pasado personas de toda Latinoamérica y España, del norte al sur del continente, de la costa al interior, de capitales bulliciosas a pequeñas ciudades donde existen pocos recursos de apoyo emocional. Y lo que es más, incluso recibimos mensajes de suscriptores de otros países, personas que han encontrado algo en este canal, refugio para sus propios viajes interiores. Esto demuestra que el dolor, la búsqueda de sentido y la necesidad de pertenencia no conocen fronteras geográficas. Son universales, humanos, esenciales. Por eso, me gustaría extenderles una invitación. Comenten abajo desde qué ciudad nos siguen. No es solo curiosidad, sino una forma de conectar y de darnos cuenta de que no estamos solos en este camino. A veces, saber que alguien al otro lado del país está pasando por el mismo proceso de transformación nos brinda un inmenso alivio. Nos recuerda que el sufrimiento, cuando se comparte conscientemente, deja de ser aislamiento y se convierte en comunión. Estamos sumamente agradecidos por la presencia de cada uno de ustedes, su disposición a detenerse. Escuchar y reflexionar en un mundo que fomenta la prisa es un acto de valentía. Y es precisamente esta valentía la que sustentará el proceso que exploraremos hoy. Así que respiren hondo, permítanse estar presentes y prosigamos juntos con el contenido de hoy. Durante el día no eres exactamente tú mismo. Eres una versión funcional, adaptada, editada para ajustarse a las expectativas del mundo. Esta versión tiene nombre, profesión y responsabilidades. Sabe cómo comportarse en cada contexto, qué máscara usar en cada situación.
Es la personalidad, como la llamó Jung, no falsa, sino incompleta, necesaria para la vida social, pero insuficiente para la vida interior. Y durante las horas activas, bajo la luz del día y el ruido de las exigencias, esta personalidad funciona a la perfección, hasta que cae la noche. Cuando finalmente se cierra el telón de la función, cuando ya no queda nadie a quien impresionar o complacer, algo sucede. Las capas de protección comienzan a caer, la postura se relaja, la voz interior, antes silenciada por la prisa, comienza a susurrar. Y lo que dice no siempre es reconfortante. Habla de la tristeza contenida durante la reunión, de la ira transformada en una sonrisa cortés, del cansancio que no se permitió existir porque aún quedaban tareas por completar. Mucha gente teme este momento porque revela una verdad incómoda. Existe una inmensa distancia entre quién eres y quién aparentas ser. Y mantener esta distancia es costoso. Cuesta energía vital, salud emocional, conexión con uno mismo. Es como vivir dividido en dos, con una mitad intentando mantener las apariencias, mientras la otra se hunde en una silenciosa desesperación. Y la noche, cruel y compasiva a la vez, revela esta división sin piedad. Pero lo que la mayoría de la gente no entiende es que este encuentro nocturno con la propia verdad no es un castigo, es una invitación. Es la psique intentando restablecer el equilibrio. Porque cuando hay demasiada fragmentación interna, cuando la distancia entre la persona y la esencia se vuelve insostenible, el inconsciente empieza a exigir lo que le corresponde. No a destruir, sino a sanar, a forzar un reencuentro con lo abandonado, a recordar que ninguna máscara, por muy bien hecha que esté, puede reemplazar la plenitud de ser quien realmente eres. Jung decía que lo que no se hace consciente nos llega como destino. ¿Y cuántas personas experimentan exactamente eso? Repitiendo los mismos patrones destructivos, atrayendo las mismas situaciones dolorosas, tropezando con las mismas piedras sin entender por qué. La respuesta está en el silencio que se evitó, en las emociones que se negaron, en las partes de uno mismo que se rechazaron por considerarse inaceptables. Mientras estas partes permanezcan en la oscuridad, seguirán orquestando la vida desde las sombras. Antes de dormir, cuando el inconsciente se acerca, existe una rara oportunidad de escuchar lo que el alma lleva mucho tiempo intentando comunicar. No con palabras claras ni lógica lineal, sino a través de sensaciones, imágenes, recuerdos recurrentes, ansiedades sin nombre. Muchos interpretan esto como una mente desordenada, ansiedad descontrolada, insomnio sin causa. Pero es lo contrario. Es la mente intentando desesperadamente llamar la atención sobre lo que se ha descuidado. Es el cuerpo gritando lo que la boca no tuvo el valor de decir. Y ahí radica una elección fundamental. Puedes seguir huyendo, llenando el silencio de ruido, adormeciendo la incomodidad con distracciones, posponiendo para mañana la reunión que debería ser hoy. O puedes detenerte. Respira. Deja que el silencio haga su trabajo. Porque el silencio no es vacío. Es el espacio donde la verdad finalmente tiene la oportunidad de emerger, donde la voz interior, antes silenciada por el ruido externo, finalmente puede escucharse. Esto no significa que sea fácil. El silencio es aterrador porque te confronta con todo lo que lograste disimular mientras hablabas, mientras te movías, mientras fingías estar bien. En silencio, el desorden no se esconde, se expone, y es precisamente por eso que sana, porque solo lo que se enfrenta puede transformarse, solo lo que se ve puede integrarse, solo lo que se nombra puede dejar de controlar tu vida desde las sombras. Organizar tu vida, por lo tanto, no empieza con una agenda externa, empieza con el caos interno, con la valentía de descender a las profundidades de lo que has estado evitando sentir y allí, en la oscuridad de tu propio corazón, encender una luz, no para iluminarlo todo a la vez, sino para ver un paso adelante, una emoción a la vez, una verdad a la vez, sin prisa, sin juicios, solo con la voluntad de estar ahí, presente, incluso cuando duele. El silencio antes de dormir es ese espacio sagrado.
Es el momento en que la vida deja de exigir rendimiento y empieza a pedir presencia. No se trata de vaciar la mente ni de alcanzar un estado meditativo elevado. Se trata de permitir que lo que necesita ser visto se presente. Y confiar en que, cuando dejas de luchar contra ti mismo, cuando dejas de intentar controlar cada pensamiento y cada emoción, algo superior toma el control. Algo que sabe exactamente lo que necesitas para sanar, integrar y liberar. Esta es la revolución silenciosa que puede comenzar esta noche, no con grandes gestos ni cambios drásticos, sino con la simple decisión de dejar de huir, permanecer ahí, en la incomodidad, en el silencio, en la verdad que emerge. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando resuelves todos los problemas. Ocurre cuando finalmente te permites sentir lo que sucede en tu interior. Y en ese sentir profundo, sin defensas, algo que estaba fragmentado comienza a unificarse. Cae la noche, el silencio aguarda, y con él la oportunidad de escuchar por fin lo que tu alma ha intentado decirte todo este tiempo mientras estabas demasiado ocupado para oír. No porque no te importara, sino porque nadie te enseñó que el silencio no es el enemigo. Es un maestro, es un sanador. Es el espacio donde ocurre la verdadera reorganización interior, lejos de los ojos del mundo, pero profundamente real. El insomnio crónico no es solo un problema de mala higiene del sueño o exceso de cafeína. Claro que estos factores pueden contribuir, pero rara vez son la causa principal. Cuando alguien pasa noches sin dormir con la mente acelerada y el cuerpo tenso, lo que ocurre es mucho más profundo. Es una guerra interna, un conflicto entre partes de uno mismo que no pueden coexistir pacíficamente. Y hasta que este conflicto se reconozca y se aborde, ninguna técnica de relajación lo resolverá por completo. El pensamiento incesante, que circula inquieto, que revive viejas conversaciones o anticipa catástrofes futuras, no es señal de debilidad mental, ni de falta de disciplina mental. Es un síntoma de emociones sin procesar que buscan una salida, de conflictos internos que no tuvieron espacio para resolverse durante el día, de partes de ti que fueron rechazadas, silenciadas, consideradas inadecuadas y que ahora en el silencio de la noche gritan, implorando ser vistas. Jung comprendió esto profundamente. Para él, la psique siempre buscaba el equilibrio. Cuando había una represión excesiva por un lado, el inconsciente compensaba por el otro. Si durante el día te obligabas a ser siempre positivo, siempre productivo, siempre en control, por la noche emergía la sombra, no como un castigo, sino como un intento de restauración, como si la psique dijera, no puedes vivir solo a medias. Las partes que rechazas no desaparecen. Esperan a que aparezca la oscuridad, y estas partes rechazadas se manifiestan de muchas formas, a través de la ansiedad que oprime el pecho sin razón aparente, a través de un cuerpo que no se relaja, que permanece en estado de alerta incluso cuando el peligro ha pasado, a través de pensamientos intrusivos que parecen surgir de la nada, pero que transmiten mensajes importantes sobre lo que se está descuidando. El insomnio no es casual, es el lenguaje del inconsciente que dice, algo aquí necesita atención. Mucha gente intenta forzar el sueño como quien intenta abrir una puerta cerrada. Cuanta más fuerza aplica, más se resiste la puerta. Porque el problema no es la puerta, es que hay algo al otro lado que no quiere ser encerrado, una emoción que necesita ser sentida, una verdad que necesita ser reconocida, un conflicto que necesita ser resuelto, y mientras sigas intentando bloquear estas cosas fuera de tu conciencia, seguirán llamando cada vez más fuerte, hasta que ya no sea posible ignorarlas. El cuerpo no miente. Cuando permanece tenso, incluso después de un día agotador, no es porque no sepa relajarse, es porque almacena recuerdos emocionales sin procesar, traumas pequeños y grandes, viejos miedos, ira reprimida, tristeza que nunca se permitió llorar. Todo esto se almacena en las fibras musculares, el sistema nervioso y el ritmo respiratorio. Y por la noche, cuando la conciencia disminuye, el cuerpo intenta liberar lo reprimido.
Por lo tanto, no basta con tratar el síntoma. Claro que en algunos casos la medicación es necesaria e importante, pero si no se aborda la causa raíz, si no se afronta el conflicto interno, el síntoma volverá de otra forma. Quizás ya no como insomnio, sino como ansiedad generalizada, o como depresión, o como enfermedades psicosomáticas. Porque el inconsciente es persistente, no se rinde, seguirá dando señales de formas cada vez más intensas hasta que finalmente sea escuchado. Hacer las paces con lo que intenta ser visto es el único camino real hacia el descanso. No hablamos de aceptar pasivamente todo lo que sucede, hablamos de dejar de luchar contra ti mismo, de reconocer que la ira que sientes está justificada, que la tristeza que te visita no es debilidad, que el miedo que te paraliza intenta protegerte de algo, aunque sea de forma inadaptada. Cuando dejas de juzgar estas emociones como enemigas y empiezas a escucharlas como mensajeras, algo cambia. Este cambio no es instantáneo, no es mágico, es un proceso, a veces lento, a veces doloroso, pero siempre transformador. Porque cada vez que decides detenerte y preguntarle a tu ansiedad qué intenta decirte, estás creando un diálogo interno. Estás construyendo un puente entre lo consciente y lo inconsciente. Estás permitiendo que partes fragmentadas de ti comiencen a integrarse. Y a medida que ocurre esta integración, el cuerpo se relaja. La mente se aquieta. El sueño se vuelve posible de nuevo. El verdadero descanso no es solo físico, es emocional, psíquico, existencial. Ocurre cuando hay integridad interior, cuando ya no malgastas energía manteniendo máscaras ni reprimiendo emociones. Cuando puedes simplemente ser quien eres, con todas las contradicciones, todas las imperfecciones, toda la humanidad que eso implica. Y esta integridad solo es posible cuando dejas de huir de las partes de ti mismo que consideras inaceptables y comienzas a integrarlas en la narrativa de tu vida. Jung dijo que el objetivo de la individuación no es alcanzar la perfección, sino la plenitud. Y alcanzar la plenitud significa también aceptar la sombra. Reconocer que no solo eres luz, que también existe la oscuridad, la ira, el egoísmo, el miedo, y que todo esto es humano. Cuanto más intentas ser solo bondad, solo altruismo, solo fuerza, más crece la sombra en las profundidades, hasta que una noche, cuando eres más vulnerable, emerge con toda su fuerza. Por lo tanto, una mente que no descansa está de hecho huyendo del encuentro con su propia totalidad, de todo lo que dejó atrás en nombre de ser aceptado, amado, aprobado. Y mientras esta huida continúe, el descanso siempre será superficial, temporal, insuficiente, porque solo descansas de verdad cuando finalmente puedes dejar de luchar, cuando puedes bajar las armas de la autocrítica feroz y simplemente estar ahí completo, sin necesidad de demostrarle nada a nadie, ni siquiera a ti mismo. La mente inconsciente nunca duerme. Mientras tu cuerpo descansa y tu mente consciente se apaga, se produce un trabajo invisible en las profundidades de la psique. Los recuerdos se procesan, las emociones se integran, se establecen conexiones. Es durante el sueño que el cerebro reorganiza la información del día, que el cuerpo se regenera, que el alma intenta dar sentido a todo lo vivido. Y los últimos pensamientos antes de dormirse no se evaporan. Se adentran en estas capas profundas y se convierten en parte del material con el que trabaja la mente inconsciente durante la noche. Piensa en ello como plantar semillas. Si te duermes con pensamientos de autocrítica feroz, dándole vueltas a errores del pasado y rumiando todo lo que deberías haber hecho de otra manera, esas son las semillas que estás plantando en tierra fértil. Durante la noche, el inconsciente regará esas semillas, reforzará esos patrones, creará nuevas conexiones neuronales que fortalecen precisamente lo que te hace sufrir, y te despiertas sintiéndote aún más pesado, aún más derrotado, sin entender exactamente por qué. Lo mismo ocurre con el miedo constante. Si tus últimos pensamientos antes de dormirte son sobre todo lo que podría salir mal mañana, sobre catástrofes imaginarias,
sobre un futuro amenazante, estás programando tu subconsciente para que opere desde el miedo. Y el miedo no es solo una emoción, es un estado fisiológico. Cuando el sistema nervioso está condicionado a permanecer alerta, el cuerpo nunca descansa del todo. Incluso durmiendo, permanece tenso. Incluso en reposo, sigue preparado para huir o luchar. El resentimiento también es un veneno que se intensifica por la noche. Cuando te acuestas cargando rencores sin procesar, conversaciones imaginarias con personas que te hicieron daño, planeando lo que deberías haber dicho o lo que dirás cuando tengas la oportunidad, estás alimentando una llama tóxica. Este fuego no solo quema a la persona que te hizo daño, sino que te consume por dentro. Y el inconsciente, durante la noche, no distingue entre imaginación y realidad. Por él, de hecho, estás reviviendo ese conflicto una y otra vez. Estás manteniendo un estado de guerra, incluso en la seguridad de tu propia cama. Pero eso no significa que debas forzar el pensamiento positivo. Es un error común. Intentar ocultar emociones reales con afirmaciones vacías es solo otra forma de escapismo. Es como poner una curita en una herida profunda y fingir que está curada. El inconsciente no se engaña a sí mismo. Sabe cuándo estás siendo auténtico y cuándo solo intentas convencerte de algo que no sientes. Intentar forzar la positividad sobre las emociones negadas solo crea más fragmentación interna. Lo que se propone aquí es algo diferente. Es honestidad emocional. Es reconocer lo difícil de ese día sin negarlo ni minimizarlo. Sí, esa situación fue dolorosa. Sí, te sentiste frustrado, ansioso, triste. No hay nada de malo en eso. Son emociones humanas legítimas. Pero junto con este reconocimiento, también puede haber espacio para algo más tolerante. No como una negación del dolor, sino como un contenedor para él. Como si pudieras decirte a ti mismo, veo que esto fue difícil, y está bien haberlo encontrado difícil. Es la diferencia entre rumiar y procesar. Rumiar es quedarse atascado en el mismo proceso circular de pensamiento, volviendo siempre al mismo punto sin solución, intensificando el sufrimiento. Procesar es permitir que la emoción te atraviese. Es sentir lo que se necesita sentir, reconocer lo que hay y luego dejar que se transforme. Es como plantar una semilla en tierra fértil. No cavas constantemente para ver si crece. Plantas, riegas y confías en el proceso invisible de la germinación. ¿Cómo serían entonces los pensamientos saludables antes de dormir? No son necesariamente pensamientos felices ni optimistas. Son pensamientos de integridad, de reconocimiento sincero. Algo como, hoy fue difícil, pero hice lo que pude con los recursos que tenía. O, esta emoción que siento es legítima y merece ser reconocida. O incluso, mañana es otro día y no necesito resolverlo todo ahora. Estos pensamientos no niegan la dificultad, pero tampoco se ahogan en ella. Crean espacio para que surja algo nuevo. Jung comprendió profundamente el poder de los símbolos e imágenes que cultivamos. Sabía que el inconsciente trabaja mucho más con imágenes y sensaciones que con la lógica lineal. Por lo tanto, cultivar imágenes de aceptación, autocompasión y confianza en el proceso vital es nutrir el terreno donde pueden crecer nuevas posibilidades. Esto no es pensamiento mágico. Se trata de comprender cómo funciona la psique. Es trabajar a favor de tus propios mecanismos internos, no en contra de ellos. Hay una práctica sencilla pero poderosa que puedes hacer antes de dormir. No te llevará más de unos minutos. Consiste en traer a tu conciencia 3 cosas. Una situación difícil del día y reconocer cómo te sentiste al respecto. Una situación por la que sientas una gratitud genuina, por pequeña que sea. Y una simple intención para el día siguiente, no como una obligación, sino como una guía amable. Esto crea equilibrio. No niega lo difícil, pero tampoco ignora lo enriquecedor. Cuando haces esto con regularidad, ocurre algo interesante. El inconsciente empieza a comprender que las emociones se pueden sentir sin destruirte, que eres capaz de contener las contradicciones, alegría y tristeza,
gratitud y frustración, esperanza y miedo, sin necesidad de reprimirlas. Y esta capacidad de contener las contradicciones es un signo de madurez psíquica. Es lo que Jung llamó la función trascendente, la capacidad de sostener los opuestos internos hasta que pueda surgir una tercera posibilidad, más integradora. Las semillas que siembras antes de dormir determinan la cosecha que cosecharás al despertar, no literalmente, ni mágicamente, sino psicológicamente, porque estás dirigiendo tu atención, condicionando tu sistema nervioso, alimentando narrativas internas. Y estas narrativas se convierten en la lente a través de la cual ves la vida. Si la narrativa es de derrota constante, encontrarás evidencia de derrota en todas partes. Si la narrativa es de posibilidad, incluso en medio de la dificultad, comenzarás a percibir puertas que antes parecían invisibles. Antes de continuar, necesito hacer una pausa importante. Mucha gente me escribe para decirme que los videos de este canal han sido un apoyo fundamental en momentos de confusión, dolor o búsqueda de comprensión. Y esto me conmueve profundamente, porque sé que escuchar estas reflexiones puede brindar alivio, puede arrojar luz sobre lugares que han estado oscuros durante mucho tiempo. Pero también sé que escuchar por sí solo no es suficiente para un cambio verdadero. La verdadera transformación ocurre cuando das el primer paso práctico, cuando tomas todo lo que has comprendido y lo traduces a acción consciente. Porque el conocimiento sin aplicación es solo información acumulada, y la información acumulada sin acción puede incluso convertirse en otra carga, otra presión interna que te impulsa a hacer más, a ser mejor, a ser diferente. Pero el camino no se trata de debería, se trata de elección consciente y pasos alcanzables. Por eso, desarrollamos un material que sirve de puente entre la comprensión y la acción. No se trata de una teoría abstracta, ni de más contenido para consumir pasivamente. Es una guía práctica, con pasos concretos, ejercicios aplicables, un camino que puedes seguir a tu propio ritmo. Lo llamamos Cómo transformar el dolor emocional en fortaleza, y este libro electrónico fue creado precisamente para quienes han llegado a un punto en el que la comprensión ya no es suficiente. Es necesario reorganizarse. Es necesario actuar. El enlace está en el primer comentario fijado. Es una inversión en ti mismo, en tu proceso, en tu capacidad no solo para comprender lo que sucede, sino también para trabajar con ello de forma eficaz y constructiva. Porque la transformación no se logra solo con la comprensión. Se logra cuando la comprensión se combina con la práctica constante. Y eso es precisamente lo que ofrece este material. La guía práctica para el viaje que ya has comenzado al estar aquí. Continuemos con el contenido de hoy, porque aún queda mucho por explorar sobre cómo la noche puede ser un espacio de sanación, integración y profunda reorganización interior. Uno de los conceptos más incomprendidos y a la vez más liberadores que Jung nos trajo es el de la sombra. No es pura maldad, no es el demonio interior que necesita ser destruido. La sombra es simplemente todo lo que has rechazado de ti mismo. Todo lo que se consideraba inaceptable, peligroso, vergonzoso o incompatible con la imagen que necesitabas mantener para ser amado, aceptado, para sobrevivir en el entorno en el que creciste. Y este rechazo ocurrió tan temprano, tan profundamente, que a menudo ni siquiera recuerdas haber tomado esa decisión. De niño eras completo. Sentías ira sin culpa, llorabas sin vergüenza y buscabas atención sin miedo a ser inoportuno. Pero poco a poco empezaste a darte cuenta de que ciertas partes de ti no eran bienvenidas, que cuando expresabas ira te castigaban, que cuando llorabas demasiado te llamaban débil, que cuando pedías atención te rechazaban por ser necesitado, y así, para asegurarte amor y aceptación, empezaste a aislarte de partes de ti, a relegarlas a la sombra, a fingir que no existían. Pero estas partes no murieron, permanecieron vivas, latiendo en lo profundo del inconsciente, esperando ser reconocidas. Y durante el día,
cuando te ocupas de mantener la personalidad funcionando, permanecen en silencio. Pero por la noche, cuando la vigilancia consciente disminuye, cuando las defensas bajan, se acercan. Aparecen en sueños perturbadores que te despiertan sobresaltado, en pensamientos intrusivos que parecen surgir de la nada, en viejos recuerdos que insisten en regresar, aunque hayas intentado olvidarlos. Muchos interpretan esta aproximación de la sombra como una señal de que algo anda mal, como si la mente se estuviera desmoronando, como si se estuvieran volviendo locos, como si fueran malas personas por tener pensamientos oscuros, y entonces hacen lo peor que pueden, intentan alejar la sombra aún más, aumentan las distracciones, refuerzan las defensas, se castigan por no ser siempre brillantes, siempre positivos, siempre en control, y cuanto más lo hacen, más crece la sombra, más poderosa se vuelve. La verdad liberadora es esta: la sombra no viene a destruirte, viene a ser reconocida, integrada, reincorporada a la totalidad de tu ser, porque cada parte que rechazaste no solo lleva consigo lo que consideras negativo, sino también recursos esenciales que quedaron atrapados allí. La ira contiene fuerza, la tristeza contiene profundidad, el miedo contiene protección, el egoísmo contiene autocuidado. Cuando rechazas estas emociones por completo, también rechazas los recursos que aportan. Piensa en cómo funciona esto en la práctica. Si te enseñaran que la ira siempre es destructiva y que las personas buenas nunca sienten ira, reprimirías cualquier ira que surja, te tragarías cualquier injusticia, aceptarías cualquier abuso y permitirías que tus límites se transgredieran constantemente. Porque expresar la ira sería admitir que eres una mala persona. Pero al hacerlo, también pierdes el acceso a la fuerza que conlleva la ira, a la capacidad de decir no, de defender tus límites, de luchar por lo que es correcto. Jung se dio cuenta de que cuanto más intentaba alguien ser perfecto, más oscura se volvía su sombra. Porque la perfección no es una meta alcanzable para los seres humanos, es una ilusión. Y en el intento de alcanzar esta ilusión, se sacrifican aspectos enteros de la personalidad. Te conviertes en una persona unidimensional, siempre agradable, siempre disponible, siempre fuerte, y entonces de repente explotas en una ira desproporcionada, o te hundes en una depresión inexplicable, o actúas de maneras que contradicen completamente la imagen que mantienes, porque la sombra, cuando se reprime durante demasiado tiempo, encuentra la manera de estallar. El camino no es reprimir más, es reconocer. Cuando por la noche surge ese pensamiento oscuro, esa emoción incómoda, ese recuerdo incómodo, en lugar de entrar en pánico o lanzarte a una autocrítica feroz, puedes simplemente observar. Puedes preguntarte, ¿qué intenta comunicar esta parte de mí? ¿Qué necesidad insatisfecha se esconde tras esta emoción? ¿Qué aspecto de mí pide ser visto? Este simple cambio de postura lo transforma todo, porque cuando dejas de juzgar la sombra como un enemigo y empiezas a verla como una parte olvidada de ti mismo, que pide reintegración, el miedo disminuye. Te das cuenta de que esos pensamientos oscuros no significan que seas una mala persona, significan que eres humano, que llevas dentro todo el espectro de posibilidades humanas, luz y oscuridad, altruismo y egoísmo, amor e ira, y que no hay nada malo en ello. El problema fue no sentir nunca esas cosas. El problema fue no tener el espacio para procesarlas de forma saludable. Integrar la sombra es una tarea que dura toda la vida. No sucede de un día para otro. No se resuelve con una sola decisión. Es un proceso continuo de reconocimiento, de sacar a la luz lo oculto, de crear espacio interior para la complejidad. Pero cada vez que eliges mirar la sombra sin juzgar, algo se libera. Un poco de energía que estaba atrapada en la represión se vuelve disponible de nuevo para la vida. Un recurso que estaba aprisionado en la sombra se vuelve conscientemente accesible. Y por la noche, cuando la sombra se acerca naturalmente, no tienes por qué tener miedo. Incluso puedes estar agradecido, porque te recuerda que eres más que la imagen que llevas durante el día. Más complejo, más profundo,
más completo. Y cuanto más puedas sostener esta complejidad sin desmoronarte, más maduro psicológicamente te volverás. Más capaz de navegar por las contradicciones de la vida sin necesidad de fragmentarte en partes aceptables e inaceptables. Jung decía que no alcanzamos la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Ese es el trabajo nocturno. No se trata de alejar la sombra, sino de iluminarla gradualmente con la luz de la conciencia. Y en este proceso de iluminación, descubres que aquello que más temías en ti mismo a menudo contiene precisamente lo que más necesitabas recuperar. La fuerza que se confundía con agresión, la vulnerabilidad que se confundía con debilidad, la asertividad que se confundía con egoísmo. ¿Cuántas noches han sido robadas por conversaciones imaginarias que nunca sucedieron? Por resentimientos carcomidos hasta perder toda semejanza con el evento original, por errores que se revisan, analizan y diseccionan constantemente, como si mirar una vez más finalmente trajera la respuesta que lo cambia todo. Es como si la mente creyera que, al pensar lo suficiente en lo que salió mal, podrá retroceder en el tiempo y arreglarlo. Pero no funciona así. Y mientras permaneces atrapado en este ciclo, el presente se desvanece. La noche que podría ser de descanso se convierte en otro campo de batalla. Perdonar el día no significa fingir que no pasó nada. No es minimizar el dolor ni aceptar pasivamente las injusticias. No es decir que todo está bien cuando claramente no es así. Eso solo sería otra forma de represión, otra máscara que se coloca sobre heridas abiertas. Perdonar el día es algo más profundo y difícil. Es reconocer honestamente lo que pasó, validar las emociones que surgieron y aún así permitir que ese día termine. Para que no se alargue indefinidamente en la noche, robando el presente y el futuro. Es un acto de sabiduría decidir liberarse del peso del día antes de acostarse, porque cargar con ese peso durante la noche no cambia nada de lo sucedido. Solo multiplica el sufrimiento. El evento doloroso ocurrió una vez en realidad, pero en una mente implacable sucede 1000 veces. Cada vez que revives esa conversación difícil, cada vez que te obsesionas con ese error, estás experimentando el sufrimiento de nuevo, y el cuerpo no lo diferencia. Para el sistema nervioso, estás reviviendo ese estrés una y otra vez. Hay una frase de Jung que encierra una profunda verdad. Lo que resistes, persiste. Cuanto más luchas contra un recuerdo doloroso, más se aferra. Cuanto más intentas expulsarlo de tu conciencia, más regresa. Cuanto más te culpas por no poder olvidarlo, más presente se vuelve. Es paradójico, pero cierto. La resistencia alimenta justo lo que quieres eliminar. Y perdonar el día se trata de detener la resistencia. Es decir, esto pasó, me dolió, no era lo que quería, pero ahora elijo soltarlo. Esta elección no es debilidad. Es una fortaleza que la cultura moderna rara vez reconoce. Porque vivimos en una sociedad que valora el resentimiento disfrazado de justicia, la culpa disfrazada de responsabilidad, el sufrimiento prolongado disfrazado de profundidad. Como si sufrir más tiempo demostrara que te importa más. Como si no perdonar fuera una forma de mantener la integridad moral. Pero no lo es. Es solo una forma de permanecer atrapado, de dar a los acontecimientos del pasado un poder continuo sobre tu presente. Entonces, ¿cómo perdonarías de verdad el día? Empieza por reconocer: hoy me sentí frustrado porque las cosas no salieron como esperaba. Hoy me sentí herido porque alguien dijo algo que tocó una vieja herida. Hoy cometí un error que desearía poder enmendar. Nombrar claramente lo que pasó y lo que se sintió ya es la mitad de la batalla, porque al nombrarlo lo traes a la conciencia, y solo lo consciente se puede trabajar. Luego viene lo más difícil, la compasión. No la autocomplacencia que acepta cualquier comportamiento sin cuestionarlo, sino la compasión genuina que reconoce tu humanidad, que dice: hice lo que pude con los recursos emocionales, psíquicos y prácticos que tenía en ese momento.
Quizás podría haberlo hecho de otra manera, pero con el estado interno en el que me encontraba, con el nivel de conciencia al que tenía acceso en ese instante, esa fue mi respuesta. Y está bien ser imperfecto, está bien estar en proceso. Esto no es una excusa para no aprender de los errores. No es una invitación a repetir los mismos patrones destructivos indefinidamente. Es contexto. Es comprender que el verdadero cambio se produce mediante la aceptación, no el castigo. Cuando te tratas con crueldad interior, cuando te castigas constantemente por cada fracaso, no estás creando motivación para cambiar. Estás creando una vergüenza paralizante. Y la vergüenza no genera transformación. Genera ocultamiento. Genera más máscaras. Genera aún mayor fragmentación. Una práctica sencilla pero poderosa es hacer una declaración interna antes de dormir. Algo como: hoy tuve momentos difíciles. No hice todo a la perfección, pero hice lo mejor que pude con lo que tenía. Mañana puedo elegir de otra manera. Por ahora me permito descansar. Estas no tienen que ser las palabras exactas. Lo que importa es el movimiento interno que representan. El movimiento de reconocer, validar y soltar. De terminar el día en lugar de alargarlo hasta la noche. Perdonar el día es perdonarse a uno mismo. Y perdonarse no se trata de estar de acuerdo con todo lo que hiciste. Se trata de comprender que tú, como todo ser humano, estás en un proceso, que algunos días estarás más consciente, más presente, más alineado. Otros días serás reactivo, desconectado, repitiendo viejos patrones. Y todo esto es parte del viaje. No existe ser humano vivo que haya trascendido por completo su sombra, sus heridas, su condicionamiento. Solo hay seres humanos que intentan, fracasan, aprenden y vuelven a intentarlo. Y cuando logras hacer eso contigo mismo, sucede algo interesante. Se vuelve más fácil perdonar a los demás, porque comprendes visceralmente que cada uno hace lo mejor que puede con los recursos que tiene. Que la persona que te lastimó probablemente actuaba desde su propia herida abierta. Que el comportamiento que te frustró provino de alguien tan limitado y condicionado como tú. Esto no hace que el comportamiento sea aceptable, pero lo hace comprensible, y la comprensión abre el camino al perdón. Perdonar no es olvidar, es no permitir que el mismo daño se repita. Es simplemente dejar de cargar con el veneno del resentimiento, porque ese veneno te está envenenando más que a nadie. Es elegir tu paz por encima de tu razón. Es reconocer que no puedes controlar lo que ya sucedió, pero sí puedes elegir cómo te relacionarás con ello de ahora en adelante. Y esa elección, hecha conscientemente cada noche, lo cambia todo. Cambia la calidad de tu sueño, la textura de tus sueños, el estado en el que despiertas. Porque estás eligiendo la liberación en lugar de la cadena perpetua. Antes de dormir, presta atención a tu cuerpo, no de forma analítica ni crítica, sino con genuina curiosidad. Observa dónde hay tensión. Quizás sea rigidez en el cuello, como si aún cargaras con el peso de decisiones pendientes. Quizás sea opresión en el pecho, esa sensación de presión constante que se ha vuelto tan familiar que ya casi no la notas. Quizás sea un estómago contraído, como si siempre estuviera preparándose para un golpe. Estas sensaciones no son aleatorias, no son solo resultado de una mala postura o la falta de ejercicio. Son recuerdos emocionales almacenados en el tejido vivo de tu cuerpo. El cuerpo no olvida. Mientras que la mente consciente puede reprimir, negar, racionalizar o distorsionar recuerdos dolorosos, el cuerpo lo retiene todo con una fidelidad aterradora. Cada trauma no procesado, cada emoción reprimida, cada palabra que quisiste decir pero callaste, cada mecanismo de defensa que no completaste, queda grabado. Se almacena en las fibras musculares, en los patrones respiratorios, en la postura que adoptas inconscientemente. Y por la noche, cuando finalmente te detienes, el cuerpo grita lo que la boca no pudo decir. La psicología moderna ha comprendido cada vez más esta profunda conexión entre el cuerpo y el trauma. No se trata de la mente por un lado y el cuerpo por el otro,
funcionando por separado, es un sistema integrado. Cuando ocurre una amenaza, el cuerpo se prepara para responder, luchar, huir o quedarse paralizado. Pero vivimos en una sociedad donde rara vez podemos completar estas respuestas. No puedes golpear a tu jefe cuando te humilla. No puedes huir cuando estás atrapado en una situación asfixiante. Así el cuerpo se queda atrapado en medio de la respuesta, sin que toda esa energía de activación tenga a dónde ir. Y se queda ahí, acumulándose, generando tensión crónica. Y luego intentas dormir con un cuerpo en constante estado de alerta. Un sistema nervioso que nunca se apaga del todo, porque ha aprendido que el peligro puede llegar en cualquier momento. Músculos que no se relajan porque siempre están listos para protegerte. Respiración superficial porque la respiración profunda requiere una sensación de seguridad que no tienes. Y luego viene el insomnio, el dolor crónico, la tensión muscular que ningún medicamento resuelve por completo. Porque la raíz no es física, es emocional, psíquica, existencial. Mucha gente intenta desconectar su cuerpo como si fuera un dispositivo electrónico. Creen que basta con acostarse, cerrar los ojos y dormir. Pero el cuerpo no funciona así. Necesita ser escuchado, no silenciado a la fuerza. Necesita que se reconozcan sus mensajes antes de poder descansar. Es como un niño asustado que no deja de pedir atención hasta que alguien finalmente se detiene y pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Solo entonces se calma. ¿Qué pasaría si, antes de dormir, dedicaras unos minutos a sentir tu cuerpo de verdad? No a juzgarlo, no a corregirlo, sino simplemente a estar presente. Acuéstate y explora lentamente, de pies a cabeza, notando dónde hay tensión. Y luego, en lugar de intentar forzar la relajación, simplemente respira en ese lugar. Presta atención suavemente a esa zona contraída, como si le dijeras a esa parte de tu cuerpo, te veo, sé que estás sosteniendo algo, y no pasa nada, puedes soltarte ahora, ahora es seguro. Esto no es magia, se trata de crear un diálogo interno entre la conciencia y el cuerpo, y cuando ese diálogo ocurre, cuando dejas de tratar al cuerpo como una máquina que debe obedecer y empiezas a tratarlo como parte de ti mismo, con su propia inteligencia, algo cambia. El cuerpo empieza a confiar, empieza a comprender que puede bajar la guardia, que no necesita estar constantemente alerta porque estás prestando atención. Ya no ignoras los mensajes, estás escuchando. Jung decía que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Lo mismo ocurre con la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando hay un verdadero encuentro entre ellos, cuando dejan de enfrentarse y comienzan a cooperar, se produce la transformación. La mente deja de intentar controlar el cuerpo mediante la fuerza de voluntad. El cuerpo deja de sabotear los planes de la mente mediante síntomas, y en el espacio de este encuentro, la sanación se hace posible. Una práctica profundamente sanadora es agradecer a tu cuerpo antes de dormir. Agradécele por todo lo que hizo durante el día, por sostenerte, por trabajar, por soportar el estrés que le impusiste, por seguir funcionando incluso cuando lo ignoraste, lo criticaste y lo trataste con desprecio. Este simple gesto de gratitud cambia la relación. Dejas de ver a tu cuerpo como un enemigo que siempre está dolorido, cansado y fallando, y empiezas a verlo como un aliado que hace lo mejor que puede dentro de las circunstancias. Y cuando tratas el cuerpo con respeto, cuando escuchas sus mensajes, en lugar de silenciarlos, empieza a revelar capas más profundas. Emociones atrapadas empiezan a moverse. Viejos traumas empiezan a liberarse. No necesariamente de forma dramática o catártica, sino a través de pequeñas liberaciones. Un suspiro profundo que surge de la nada. Una lágrima que resbala sin motivo aparente. Un temblor que recorre el cuerpo. Estas son señales de que el sistema nervioso finalmente está procesando lo que ha estado congelado durante tanto tiempo. Tu cuerpo es tu mejor maestro si estás dispuesto a escuchar. Sabe cuándo vives alineado o en contradicción. Sabe cuándo dices que sí cuando deberías decir que no. Sabe cuándo fuerzas la presencia, donde tu alma
anhela la ausencia e intenta advertirte mediante la incomodidad, la tensión y el dolor. Pero si sigues ignorando estas advertencias, si sigues tratando los síntomas sin analizar las causas, con el tiempo, tu cuerpo gritará más fuerte. Enfermará de maneras que ya no podrás ignorar. La noche es una invitación a reconciliarte con tu cuerpo, a dejar de tratarlo como un objeto que debe servirte y empezar a tratarlo como una parte de ti que merece cuidado, escucha y respeto. Y cuando ocurre esta reconciliación, la calidad del sueño cambia. Ya no es solo un colapso por agotamiento, es un descanso genuino, es restauración. Es el cuerpo finalmente permitiéndose soltar porque sabe que estás ahí, consciente, presente, atento, y en este espacio seguro, la sanación profunda se hace posible. La cultura moderna trata los sueños como irrelevantes, como subproductos aleatorios de la organización cerebral de la información, sin significado real, sin importancia, solo entretenimiento nocturno que podrías comentar por la mañana si es especialmente extraño o gracioso. Pero esta visión es empobrecedora. Ignora por completo la sabiduría que poseían todas las culturas antiguas. Los sueños son portales, son el lenguaje directo a través del cual el inconsciente intenta comunicar lo que la conciencia ignora. E ignorar los sueños es ignorar mensajes cruciales sobre tu estado interior. Para Jung, los sueños no eran aleatorios, eran intentos precisos de la psique por restablecer el equilibrio. Cuando algo se descuidaba en la vida consciente, el inconsciente creaba imágenes oníricas para compensar. Si pasabas los días negando tu vulnerabilidad, obligándote a ser siempre fuerte, tus sueños te traerían situaciones en las que te sentirías frágil, expuesto, necesitando ayuda. Si vivías reprimiendo la ira, soñarías con explosiones, violencia y enfrentamientos. No para asustarte, sino para mostrarte. Esta energía existe dentro de ti y necesita ser reconocida. Los sueños recurrentes son especialmente importantes. Cuando la misma imagen, la misma situación, la misma sensación aparecen repetidamente en sueños, el inconsciente insiste en algo. Es como si dijera, no lo entiendes, así que te lo mostraré de nuevo, de diferentes maneras, hasta que prestes atención. Podría ser un sueño sobre llegar tarde, no estar preparado para algo, estar perdido o ser perseguido. Cada imagen recurrente transmite un mensaje sobre algo sin resolver en la vida consciente que requiere atención consciente. Las pesadillas tampoco son enemigas, son advertencias intensas. Cuando el inconsciente necesita llamar la atención urgentemente sobre algo gravemente desequilibrado, aumenta la intensidad, crea imágenes aterradoras, situaciones amenazantes y emociones abrumadoras. Y la reacción habitual es intentar olvidar la pesadilla lo antes posible, como si ignorarla la hiciera desaparecer. Pero es lo contrario. La pesadilla regresa, generalmente con más intensidad, hasta que finalmente te detienes y te preguntas, ¿qué intenta mostrarme esto? ¿Qué parte de mi vida está generando este nivel de angustia interna? No necesitas ser un experto en interpretación de sueños para beneficiarte de ellos. No necesitas un diccionario de símbolos ni un análisis complejo. Lo importante es la disposición a conectar. Simplemente preguntar, ¿qué intenta decirme este sueño? ¿Qué emoción experimenté? ¿Qué situación de mi vida despierta resuena con las imágenes del sueño? A menudo, simplemente plantear estas preguntas y permanecer abierto a las respuestas es suficiente para que surjan ideas importantes. Una práctica valiosa es tener un cuaderno cerca de la cama, no para un análisis elaborado, sino para capturar la sensación del sueño al despertar. Porque los sueños se evaporan rápidamente. Minutos después de despertar, ya se ha olvidado casi todo. Pero si se anotan algunos fragmentos, imágenes clave, emociones sentidas, situaciones significativas, se conserva algo de la experiencia. Y con el tiempo empiezan a aparecer patrones, temas recurrentes, símbolos personales, mensajes que se aclaran al observar el panorama completo. No solo sueños aislados.
Y aquí tienes algo poderoso que puedes hacer antes de dormir. Declara internamente tu disposición a recibir los mensajes de la noche. No se trata de invocar nada místico. Simplemente se trata de comunicarle a tu inconsciente que estás dispuesto a escuchar. Algo como: estoy abierto a comprender lo que necesita ser visto. Soy receptivo a los mensajes que traen mis sueños. Este simple acto de intención crea una postura interna diferente. Le estás diciendo a tu psique: ya no huyo. Puedes mostrarme lo que necesito ver. Y el inconsciente responde a esta disposición. Porque el inconsciente no es una entidad separada que intenta engañarte o confundirte. Es una parte de ti que intenta mantener la integridad psíquica. Intenta mostrar lo que la conciencia no quiere ver, lo que ha sido reprimido, lo que está desequilibrado. Y cuando creas un canal de comunicación consciente con él, a través de la atención a los sueños, ocurre algo extraordinario. Consciente e inconsciente comienzan a dialogar. Empiezan a cooperar en lugar de enfrentarse. Y en este diálogo se hace posible una transformación profunda. Hay sueños que procesan, simplemente el cerebro organizando las experiencias del día sin mucho significado simbólico. Pero hay sueños que son reveladores, que aportan perspectivas que la mente despierta jamás podría alcanzar, que muestran soluciones a problemas que parecían irresolubles, que conectan puntos que permanecían separados. Jung relató cómo muchas de sus percepciones más importantes surgieron a través de los sueños. Como el inconsciente le mostró caminos que su mente racional no podía ver. Y esta inteligencia está disponible para todos, no solo para genios o místicos. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Los sueños también revelan un progreso interior que quizás no notes conscientemente. Cuando la calidad de los sueños cambia, cuando las situaciones que antes te generaban pánico empiezan a afrontarse de forma diferente. Cuando eres capaz, dentro del propio sueño, de tomar decisiones más conscientes, esto indica que se está produciendo una verdadera transformación en las capas más profundas. Es como si el inconsciente te dijera: mira, estás cambiando. Tu respuesta interna se está reorganizando. Sigue adelante. Y por la noche, antes de dormir, puedes prepararte para este encuentro con el inconsciente a través de los sueños. No con ansiedad ni expectativas rígidas, sino con una receptividad silenciosa, sabiendo que mientras el cuerpo descansa, se realiza un trabajo invisible. Los recuerdos se integran, las emociones se procesan, se crean conexiones, y que los sueños son ventanas a este proceso, ofreciendo destellos de lo que sucede en las profundidades. Cuanto más honras estos mensajes, cuanto más prestas atención, más clara se vuelve la comunicación, y más alineada se vuelve tu vida consciente con la sabiduría que siempre ha estado disponible, esperando ser reconocida. Hay algo que pocas personas comprenden, pero que lo cambia todo cuando finalmente lo comprenden. Cómo terminas tu día determina cómo empiezas el siguiente. No es superstición ni magia, es una función básica del sistema nervioso. Si te duermes con derrota, ansiedad y tensión sin resolver, tu cuerpo lo registra como un estado basal. Y al despertar, incluso antes de abrir los ojos por completo, antes de que se forme ningún pensamiento consciente, este estado ya está presente. Te despiertas derrotado porque te dormiste derrotado. El sistema nervioso no se reinicia automáticamente solo por dormir. Lleva consigo los patrones emocionales, la tensión muscular y el tono bioquímico con el que te dormiste. Si ese tono es de alerta constante, de guerra interna, de feroz resistencia contra ti mismo, así es como comienza la mañana. Puede que ni siquiera recuerdes los pensamientos específicos que tuviste antes de dormirte, pero tu cuerpo sí. La energía con la que despiertas, la sensación difusa de pesadez o ligereza, de entusiasmo o desmotivación, es un eco directo de cómo terminaste el día anterior. Y la mayoría de la gente no le presta atención. Tratan los últimos momentos del día como irrelevantes. Apagan la luz, agarran el celular, revisan un sinfín de noticias hasta que les arden los ojos,
o simplemente se desmayan de agotamiento entre pensamientos caóticos. No hay una transición consciente, no hay un cierre intencional, es solo un colapso. Y luego se preguntan por qué se despiertan sin energía, por qué las mañanas son tan difíciles, por qué sienten que ya van retrasados, que ya están perdiendo antes de que comience el día. Pero existe otra posibilidad. Está la opción de tratar los últimos momentos del día con reverencia. No porque necesites realizar un ritual elaborado ni seguir una rutina perfecta, sino porque estos momentos son un portal, son la transición entre la acción y el descanso, entre hacer y ser, entre mostrarte al mundo y encontrarte contigo mismo. Y cómo navegas esta transición marca la pauta no solo para el sueño, sino también para el despertar que vendrá después. Imagina lo diferente que sería todo si crearas, aunque solo fuera por 3 minutos, un momento de cierre consciente, un momento para detenerte, respirar y reconocer internamente: hoy terminó. Hice lo que pude. Algunas cosas salieron como esperaba, otras no. Sentí emociones difíciles, viví momentos difíciles, pero también hubo cosas por las que puedo estar agradecido. Y ahora me permito descansar. Este simple reconocimiento interno crea una sana separación entre el día que ha pasado y la noche que se avecina. Al hacer esto conscientemente, le enseñas al sistema nervioso que puede soltar, que no necesita estar constantemente alerta, que hay un momento para actuar y un momento para descansar, y ahora es el momento de descansar. Y el cuerpo responde a esto. Los músculos se relajan un poco más. La respiración se profundiza de forma natural. La mente, que ha estado en modo de resolución de problemas todo el día, finalmente puede salir de ese modo, no porque la fuerces, sino porque le das permiso, y este permiso cambia la calidad del sueño. No necesariamente la cantidad. Puedes dormir las mismas 7 u 8 horas, pero la calidad cambia. Es la diferencia entre un sueño intranquilo, lleno de sueños ansiosos, donde te despiertas sintiéndote como si hubieras corrido una maratón, y un sueño reparador, donde el cuerpo descansa de verdad, donde la mente procesa en lugar de simplemente dar vueltas. Esta diferencia no proviene de pastillas ni de técnicas elaboradas. Proviene de cómo entras al sueño, del estado interno con el que cruzas ese umbral. Y cuando la calidad del sueño cambia, el despertar también cambia. Ya no te despiertas con pánico, pensando en todo lo que tienes que hacer, sintiéndote retrasado. Te despiertas con un poco más de espacio interior, un poco más de claridad, no porque los problemas hayan desaparecido, siguen ahí, sino porque los enfrentas desde un estado interior diferente, menos reactivo, menos fragmentado, más completo. Y desde este estado, soluciones que ayer parecían imposibles de repente se hacen visibles. Esto es especialmente importante en momentos de crisis o de intensa dificultad. Cuando atraviesas una fase extremadamente difícil, la tentación es llevarse toda esa intensidad a la cama, dormir pensando obsesivamente en el problema, examinando cada ángulo, intentando forzar una solución mediante un puro esfuerzo mental. Pero es precisamente en estos momentos cuando terminar el día conscientemente se vuelve crucial. Porque si duermes en medio de la tormenta interna, despiertas en ella. Pero si puedes, aunque sea por 3 minutos, crear un espacio de tranquilidad antes de dormir, le das a la mente inconsciente la oportunidad de trabajar en el problema de maneras que la mente consciente no puede. Jung habló sobre la importancia de confiar en el proceso inconsciente. No todo tiene que resolverse con la fuerza de voluntad consciente. A veces lo mejor es plantar la pregunta en el inconsciente y dejar que germine durante la noche, no con la ansiosa expectativa de despertar con la respuesta perfecta, sino con la confianza de que existe una inteligencia que opera más allá del control consciente. Y esta inteligencia funciona mejor cuando no estás constantemente interfiriendo, intentando forzar, intentando controlar. Por lo tanto, terminar el día no se trata solo de descansar físicamente. Se trata de crear las condiciones internas para que la transformación se produzca en los niveles más profundos.
Se trata de soltar el control compulsivo el tiempo suficiente para que algo más grande opere. Se trata de confiar en que no necesitas resolverlo todo hoy, que algunas cosas necesitan tiempo para madurar, que es sabio dejar que el proceso se desarrolle a su propio ritmo, no al ritmo de tu ansiedad. Y cuando haces esto con constancia, con el tiempo, ocurre algo extraordinario. Las mañanas empiezan a sentirse diferentes, no de forma drástica, sino gradual. Te das cuenta de que despiertas con un poco más de claridad, que la densa nube que solía estar ahí al despertar ha empezado a disiparse, que hay más espacio entre el evento y tu reacción, más capacidad para elegir cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. Y todo esto, no porque te hayas convertido en una persona diferente de la noche a la mañana, sino porque cambiaste el patrón con el que terminas tus días. Y este patrón, repetido constantemente, lo reorganiza todo. Si has llegado hasta aquí es porque algo que se dijo te impactó profundamente. Reconoces estos patrones en tu propia vida. Sabes lo que es quedarse dormido con el peso del día. Conoces la lucha interna que surge cuando debería haber descanso. Y lo más importante, buscas no solo comprender, sino transformar. Porque comprender sin acción se convierte en una carga más, en otra exigencia interna que deberías estar haciendo más. Lo cierto es que la verdadera transformación requiere pasos prácticos. Requiere más que simplemente ver videos, por muy profundos que sean. Requiere que tomes esas ideas y las traduzcas en prácticas concretas, aplicadas a tu realidad específica, a un ritmo que te resulte comprensible. Y sabemos que dar ese primer paso práctico puede ser un desafío. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo organizar todo este conocimiento en algo que realmente puedas aplicar? Precisamente por eso desarrollamos el ebook Cómo transformar el dolor emocional en fortalecimiento. Ya no es teoría, son pasos prácticos, ejercicios aplicables, un camino estructurado que puedes seguir. Es el puente entre comprender lo que está sucediendo y trabajar con ello de forma eficaz y constructiva. Para quienes están listos para romper con el ciclo de consumir contenido y empezar a aplicar una transformación real a sus propias vidas. El enlace está en el primer comentario fijado. Es una inversión en ti mismo, en tu proceso, en tu capacidad no solo de comprender, sino también de reorganizarte desde adentro. Porque mereces más que quedarte estancado en los mismos patrones. Mereces herramientas prácticas que realmente funcionen. Y ahora, continuemos con el resto del contenido, porque aún queda mucho por explorar sobre cómo la noche puede ser un espacio de sanación profunda. Hay algo que impide dormir más que cualquier otra cosa: la incapacidad de soltar el control. Mucha gente no puede dormir porque no puede dejar de intentar resolverlo todo. Al día siguiente, los problemas sin solución inmediata, el futuro incierto. Todo esto sigue dando vueltas en sus mentes como un programa que no se apaga. Y detrás de esta constante reflexión se esconde una profunda creencia, generalmente inconsciente. Si me mantengo alerta, si sigo pensando, si no bajo la guardia, podré evitar el colapso. Podré controlar lo que está fuera de control. Pero esta vigilancia constante no es protección. Es el colapso mismo ocurriendo a cámara lenta. Es el sistema nervioso en constante sobrecarga. Es la mente agotando sus recursos intentando predecir, planificar y controlar cada variable posible. Y cuanto más intentas tomar el control, más se te escapa. Cuanto más te esfuerzas por asegurarte de que nada salga mal, más ansiedad te invade. Porque en el fondo lo sabes. Por mucho que pienses, por mucho que planifiques, hay aspectos de la vida que escapan por completo a tu control. Y eso es aterrador. Jung tenía algo importante que decir al respecto. Observó que las personas que más luchaban por el control eran precisamente aquellas que vivían en un caos interno más intenso. Y no era una paradoja, era una compensación. Cuanto más caos había en el interior, más intentaba la persona controlarlo externamente. Creaba rutinas rígidas, reglas inflexibles, expectativas imposibles. No porque funcionara, sino porque creaba una ilusión temporal de que algo estaba bajo control.
Pero en el momento en que esa ilusión se desvanecía, cuando ocurría algo inesperado, se apoderaba del pánico total, porque no había flexibilidad interna para lidiar con lo impredecible. Y dormir exige precisamente lo que estas personas más temen: rendirse. Dormir es rendirse al inconsciente. Es perder el control consciente. Es confiar en que puedes soltar las riendas por unas horas y aún así estar bien al despertar. Para quienes han pasado toda su vida creyendo que solo están seguros cuando tienen el control, esto es una amenaza existencial. Por eso tanta gente lucha contra el sueño. Por eso prefieren el agotamiento extremo a la rendición voluntaria. Porque rendirse parece peligroso, parece la muerte. Pero rendirse no es darse por vencido. Esa es la confusión crucial. Rendirse es derrumbarse en la derrota, creyendo que nada más importa, que no hay salida. Rendirse es algo completamente diferente. Es reconocer los verdaderos límites del control humano y elegir confiar de todos modos. Es decir, hoy hice lo que estaba a mi alcance. No todo salió como quería. No todos los problemas se resolvieron, pero no tengo que llevar esta carga solo. No necesito tener todas las respuestas ahora mismo. Puedo confiar en que hay inteligencia operando más allá de mi control consciente. Esta confianza no surge de forma natural en quienes crecieron en entornos caóticos, impredecibles o inseguros. Si de niño necesitabas estar constantemente alerta para mantenerte a salvo, si no podías confiar en que los adultos te cuidaran, si tuviste que aprender desde pequeño a ser tu propio guardián, entonces soltar el control parece una locura. Parece una invitación a que te vuelvan a herir, y es comprensible. La hipervigilancia era una estrategia esencial de supervivencia en aquel entonces. El problema es cuando sigue funcionando décadas después, cuando ya no estás en ese entorno, cuando esa misma estrategia que te salvó ahora te aprisiona. Aprender a soltar el control es un proceso gradual. No ocurre porque decidas racionalmente que debes confiar más. Ocurre a través de pequeñas experiencias repetidas que te permiten soltar un poco y aún así estar bien. Quizás comiences por dejar una tarea incompleta por un día, observando que el mundo no se derrumba, o permitiendo que alguien vea una vulnerabilidad en ti, y dándote cuenta de que no te destruyó, o incluso practicando, durante 5 minutos antes de dormir, simplemente sentarte con la incertidumbre sin intentar resolverla de inmediato. Porque la incómoda verdad es esta: nunca tendrás todas las respuestas. Nunca podrás predecir todo lo que podría salir mal. Nunca estarás completamente preparado para cada posibilidad. E intentar alcanzar este imposible nivel de control es una receta para el sufrimiento continuo. Es vivir en un estado de tensión permanente, siempre preparado para lo peor, sin permitir nunca un verdadero descanso. Y eso no es vida. Es solo supervivencia desesperada, disfrazada de responsabilidad. Dormir plácidamente requiere que aceptes la incertidumbre fundamental de la existencia, que haya mucho que escapa a tu control y, paradójicamente, cuando dejas de intentar controlarlo todo, cuando permites que las cosas sean como son, algo se reorganiza. No porque te hayas vuelto pasivo o resignado, sino porque has dejado de malgastar energía en guerras invencibles, y esa energía, antes atrapada en el control compulsivo, se vuelve disponible para lo que realmente importa, para la presencia, para la creatividad, para la conexión genuina, para la transformación real. Hay una práctica que puede ayudar con esta transición. Antes de dormir, haz una entrega consciente, no necesariamente religiosa, aunque para algunos pueda tener ese tono. Simplemente reconoce: hoy hice lo que pude. Hay cosas que no se resolvieron. Hay incertidumbres que continuarán mañana. Pero por ahora elijo confiar. Confiar en que no todo depende solo de mí. Confiar en que hay inteligencia en la vida que está más allá de mi control. Confiar en que puedo descansar sin que todo se derrumbe. Este acto de entrega verbal crea un espacio interno para que la entrega se produzca. Y la rendición, cuando finalmente ocurre, no es debilidad. Es la fuerza más profunda que existe. Es la valentía de ser vulnerable, de admitir que no tienes todas las respuestas.
de confiar en el proceso de la vida incluso cuando no entiendes a dónde va. Jung nos recordó que quienes miran hacia afuera sueñan, quienes miran hacia adentro despiertan. Y despertar incluye despertar a los verdaderos límites del control humano. Incluye reconocer que eres pequeño ante el misterio de la existencia y que hay una profunda libertad en esta pequeñez cuando dejas de luchar contra ella y simplemente la permites ser. Así que esta noche, cuando te acuestes, intenta esto. Intenta soltarte por unos minutos. No necesitas soltarlo todo. No necesitas una entrega completa de inmediato. Pero elige una preocupación, algo que intentes controlar, y di conscientemente, por ahora lo dejo ir. No voy a lidiar con eso hoy. No necesita resolverse para que descanse. Y observa lo que sucede en tu cuerpo cuando lo haces. Tal vez haya resistencia, tal vez haya miedo, pero tal vez, solo tal vez, también haya un suspiro de alivio, un poco de relajación, una grieta en la armadura por la que finalmente puede empezar a entrar la paz. Vivimos en una cultura que valora lo visible, lo medible, lo inmediato. Si algo no se puede mostrar, justificar ni probar, se trata como si no existiera. La verdadera transformación, según esta lógica, debe anunciarse, documentarse y compartirse. Debe ser un acontecimiento impactante del que todos puedan ser testigos, pero esa no es la verdadera naturaleza del cambio profundo. El cambio profundo no ocurre en el escenario, ocurre tras bambalinas, en silencio, en las profundidades invisibles donde nadie mira. Los cambios más importantes de tu vida probablemente no tendrán público, no generarán me gusta, no impresionarán a nadie, ni siquiera la mayoría de la gente a tu alrededor los notará. Sucederán en momentos de silencio, de madrugada cuando por fin logras llorar por algo que lleva años congelado, en el momento en que decides no reaccionar automáticamente a un viejo detonante, en la decisión silenciosa de dejar de traicionarte para complacer a los demás. Estos cambios no hacen ruido, pero lo reorganizan todo. Jung comprendió esto profundamente. Para él, el proceso de individuación, convertirse en quien uno realmente es, era una tarea invisible y solitaria. No podía realizarse de forma performativa. No se trataba de crear la imagen de una persona evolucionada. Se trataba del encuentro íntimo con uno mismo, con la propia sombra, con los propios complejos, con las propias heridas. Y este encuentro ocurría en el silencio del propio interior, lejos de los ojos del mundo. Porque solo cuando dejas de preocuparte por cómo te ven, puedes finalmente verte a ti mismo de verdad. Es allí, lejos de los focos, donde el alma se reorganiza. En la reflexión interior, en el proceso invisible de integración, las semillas germinan en la oscuridad, no en la luz. Bajo tierra, donde nadie ve, se lleva a cabo todo el trabajo de arraigamiento, transformación y preparación para el crecimiento que eventualmente aparecerá. Pero si excavas constantemente para comprobar si estás creciendo, si necesitas validación externa a cada pequeño paso, interrumpes el proceso. La transformación necesita oscuridad, necesita silencio, necesita intimidad con uno mismo, y por la noche, antes de dormir, tienes acceso privilegiado a este espacio. Ya no hay exigencias externas, ya no hay personalidad que mantener. Ya no hay ruido externo que te diga quién deberías ser. Solo estás tú, el silencio y la verdad de lo que sucede en tu interior. Este es el momento de mayor potencial transformador del día. No para hacer, no para producir, no para actuar, sino simplemente para ser. Y en este ser, sin máscaras, sin defensas, sin prisa, algo que estaba fragmentado, comienza a unificarse. Pero nuestra cultura nos ha robado la capacidad de valorar este silencio. Nos ha enseñado que el silencio es vacío, una pérdida de tiempo, improductivo. Que cada momento debe ser llenado, optimizado, documentado. Y entonces llegamos a la noche ya exhaustos por nuestra propia actuación, sin energía para nada más, solo con ganas de desconectar. Pero desconectar no es descansar. Descansar es volver a uno mismo.
Es crear espacio para que lo que ha sido desplazado pueda volver a su lugar. Y esto solo ocurre cuando hay silencio real, no solo una ausencia forzada de ruido. El verdadero silencio es presencia. Es la calidad de atención que te prestas cuando nadie más te observa. Es el momento en que finalmente dejas de huir y simplemente permaneces ahí, sea lo que sea que esté presente. Miedo, tristeza, soledad, confusión, sea lo que sea, creas espacio para que exista. No intentas solucionarlo de inmediato, no intentas explicarlo racionalmente, no intentas alejarlo, simplemente permites que esté ahí. Y en ese simple permiso, algo extraordinario sucede. La emoción se mueve, se transforma, se integra. Es en silencio que finalmente escuchas tu voz interior. Esa voz que ha sido silenciada por años de condicionamiento social, expectativas externas y presión para ser de cierta manera. Esa voz nunca dejó de hablar, pero susurraba bajo todo el ruido que creaste para evitar escucharla. Porque a veces dice cosas que no quieres oír, que vas por mal camino, que necesitas hacer cambios aterradores, que hay partes de ti que están siendo descuidadas. Pero ignorar esa voz no la hace desaparecer, solo la hace gritar de formas cada vez más destructivas, a través de síntomas, crisis y colapsos. Antes de dormir es cuando es más probable que esa voz se escuche, cuando ya no tienes prisa, ni distracciones, ni argumentos racionales para ignorarla. Surge de forma natural, si la permites. Y escucharla no significa necesariamente actuar de inmediato. Simplemente significa reconocer, esto está aquí. Esta parte de mí pide atención. Este deseo existe. Este dolor está presente. Este sueño no ha muerto, solo ha sido enterrado. Y quizás, simplemente reconocerlo ya sea suficiente transformación por ahora. Porque la transformación no es lineal. No es una progresión constante del punto A al punto B. Es un proceso en espiral. Se retorna a los mismos temas, las mismas heridas, las mismas preguntas, pero cada vez con una profundidad distinta. Y cada giro en la espiral que ocurre en el silencio del autodescubrimiento reorganiza algo. No de una manera que se pueda medir ni anunciar, sino de una manera que se siente internamente. Una ligereza que antes no existía. Una claridad que emergió sin esfuerzo, una paz que no necesita justificación externa. Y esta transformación silenciosa es la única que perdura. Los cambios drásticos basados en motivaciones externas rara vez perduran. Cambias porque alguien te lo dijo, porque viste un video inspirador, porque intentas impresionar o demostrar algo. Pero cuando la motivación externa desaparece, vuelves a los mismos patrones, porque no se tocó la raíz. La transformación que ocurre en silencio, en el encuentro íntimo con uno mismo, tiene raíces profundas. No necesita público para sostenerse. Se sostiene porque es auténtica, porque surgió de dentro, no de fuera. Así que esta noche, permítete el silencio. No el silencio forzado de quien intenta meditar a la perfección, sino el silencio orgánico de quien simplemente se detiene, de quien apaga las pantallas, elimina las distracciones y permite un espacio vacío. Espacio para que surja lo que necesita. Confía en que en este espacio, lejos de la mirada del mundo, algo esencial está sucediendo. Te estás redescubriendo. Estás regresando a casa. No al hogar físico, sino al hogar interior. Al lugar dentro de ti que siempre supo quién eres realmente. Antes de todas las máscaras, antes de todos los condicionamientos. Y en este regreso silencioso, la verdadera transformación se vuelve no solo posible, sino inevitable. La vida cambia no porque alguien decida cambiar de la noche a la mañana, ni porque vea el video adecuado o lea el libro perfecto. La vida cambia cuando algo interno se reorganiza tan profunda y fundamentalmente que continuar como antes se vuelve imposible. No porque estés forzando el cambio con una disciplina férrea, sino porque algo dentro de ti ha madurado, crecido, integrado, y ya no encaja en las viejas estructuras. Necesita una nueva forma, una nueva expresión, una nueva forma de estar en el mundo. Y este proceso de profunda reorganización no ocurre en decisiones grandiosas y dramáticas,
aunque éstas puedan ser una consecuencia. Ocurre en los momentos más simples, cotidianos e ignorados, como los últimos minutos antes de dormir, porque es ahí, en ese instante suspendido entre el final del día y la bienvenida de la noche, que tienes la oportunidad de tocar algo esencial, de dejar de actuar y empezar a sentir, de soltar la máscara que has llevado todo el día y dejar que tu verdadero rostro respire, de encontrar finalmente quién eres cuando ya nadie espera nada de ti. No se trata de aplicar técnicas rígidas ni de seguir un método de 5 pasos. Si fuera tan mecánico, todos ya estaríamos transformados. Se trata de cultivar algo más sutil, más orgánico. Se trata de una presencia genuina, de una honestidad emocional que no se miente a sí misma, de la valentía de afrontar la propia sombra sin entrar en pánico, de la compasión que reconoce la humanidad imperfecta en lugar de exigir una perfección imposible, de la disposición a descender a las profundidades del caos interior y, allí, comenzar el lento trabajo de reorganización. Jung dedicó toda su vida a mostrarnos algo que la mayoría prefiere ignorar. Quienes miran hacia afuera, sueñan. Quienes miran hacia adentro, despiertan. Y mirar hacia adentro no es un ejercicio narcisista de egocentrismo. Es el trabajo más necesario que existe, porque mientras permanezcas inconsciente de tus propios patrones, tus heridas, tus sombras, éstas dirigen tu vida desde la sombra. Crees elegir libremente, pero solo repites viejos automatismos. Crees relacionarte genuinamente, pero solo proyectas tus problemas sin resolver en los demás. Despertar consiste en arrojar luz sobre estos comportamientos automáticos. Es reconocer, esta reacción desproporcionada no se trata de la situación actual, sino de una vieja herida. Esta necesidad compulsiva de control no es fuerza, es miedo disfrazado. Esta máscara de perfección que mantengo no me protege, me aprisiona. Y cada uno de estos reconocimientos, por pequeño que parezca, es una revolución interna. Es un pedazo de territorio recuperado del inconsciente. Es una elección consciente que reemplaza una reacción automática, y eso lo cambia todo. Aunque desde fuera nada parezca diferente. Esta noche puede ser una oportunidad, no para resolver todos los problemas, ni para alcanzar una iluminación repentina, ni para despertar mañana como una persona completamente diferente, sino para dar un paso en este viaje, para elegir, aunque solo sea por hoy, hacer las cosas de manera diferente, no para huir del silencio, sino para habitarlo, no para luchar contra las emociones difíciles, sino para darles espacio para existir, no para intentar controlar cada aspecto del mañana, sino para soltar lo que escapa a nuestro control y a nuestra confianza. No para quedarnos dormidos en un estado de guerra, sino para encontrar algo de paz, aunque sea frágil, aunque sea temporal, y si lo haces con constancia, no mecánicamente, sino con sinceridad genuina, algo cambiará. No de forma espectacular, no de una forma que puedas mostrar a otros como prueba de progreso, pero lo sentirás internamente. Te darás cuenta de que hay más espacio entre el estímulo y la reacción, más capacidad para elegir en lugar de solo reaccionar, más momentos de claridad en medio de la confusión, una mayor sensación de habitar tu propia vida en lugar de simplemente sobrevivirla. Y estos cambios sutiles, acumulados con el tiempo, lo reorganizan todo, porque la verdadera transformación no necesita escenario, no necesita anuncios dramáticos, no necesita validación externa. Ocurre en el silencio de tu alma, cuando finalmente te permites dejar de huir y simplemente estar presente. Cuando permites que lo consciente y lo inconsciente dejen de luchar y comiencen a dialogar. Cuando creas espacio para que todo lo que eres, no solo la versión aceptable y editada, sino también la ira, el miedo, la tristeza, la sombra, la vulnerabilidad, pueda finalmente existir sin necesidad de máscaras, sin necesidad de excusas, sin necesidad de permiso de nadie más que de ti mismo. Y todo comienza en los últimos minutos antes de dormir, en ese momento sagrado que la mayoría considera irrelevante, en esa transición que has estado viviendo inconscientemente toda tu vida,
pero que puedes empezar a vivir conscientemente, con presencia, con intención, con la disposición a descubrir lo que espera ser visto, porque el inconsciente siempre se comunica, el alma siempre da señales, el cuerpo siempre guarda mensajes que la mente ha intentado ignorar, y por la noche, cuando todo finalmente se silencia, estos mensajes finalmente se pueden escuchar. Este es el momento de elegir, no entre el éxito y el fracaso, ni entre un cambio perfecto o ningún cambio, sino entre seguir huyendo del encuentro contigo mismo o detenerte finalmente y permitir que suceda, entre mantener la guerra interna o dar los primeros pasos hacia la paz, entre vivir otro día fragmentado, dividido entre la persona y la esencia, o comenzar el largo proceso de integración que restaura tu plenitud. La noche se acerca, y con ella, la oportunidad que solo el silencio, solo la oscuridad, solo la reflexión interior pueden ofrecer. La pregunta no es si estás listo. Nadie está realmente listo para adentrarse en sus propias profundidades. La pregunta es si estás dispuesto. Dispuesto a mirar lo que has estado evitando. Dispuesto a sentir lo que has estado reprimiendo. Dispuesto a reconocer las partes de ti que han sido rechazadas y darles la oportunidad de reintegrarse. Dispuesto a soltar el control compulsivo y confiar, incluso temblando de miedo, en que algo más grande que tu voluntad consciente está actuando. Dispuesto a hacer las paces con tu humanidad imperfecta y dejar de castigarte por no ser sobrehumano. Si esa voluntad existe, aunque sea pequeña, aunque sea vacilante, es suficiente para empezar. Porque la transformación no requiere una valentía heroica, requiere la voluntad de dar el siguiente paso. Y el siguiente paso, esta noche, es simplemente estar presente en los últimos minutos antes de dormir. Es respirar conscientemente, es reconocer cómo fue el día, es soltar lo que necesita soltarse, es crear espacio interior para que el trabajo invisible de la psique pueda ocurrir durante la noche. Es confiar en que puedes descansar, que puedes soltar la vigilancia, que puedes entregarte al sueño sin que todo se derrumbe. Y en esta simple entrega, en esta presencia sin complicaciones, en este encuentro sin público con quien realmente eres, la transformación se vuelve no solo posible, sino inevitable, no porque la fuerces, sino porque la permites, permitiendo que lo natural suceda, permitiendo que el inconsciente haga su trabajo de integración, permitiendo que el alma respire, permitiéndote, finalmente, después de tanto tiempo huyendo, simplemente ser. Y al ser sin esfuerzo, sin lucha, sin resistencia, algo que estaba roto comienza a sanar. Algo que estaba perdido comienza a encontrarse a sí mismo. Algo que estaba latente comienza a despertar. Y la vida, silenciosa y profundamente, comienza a cambiar. Si el contenido que acabas de leer te resonó, si reconociste tus propios patrones en lo explorado, o si simplemente sentiste que te aclaró lo que estás experimentando, te invito a dejar un comentario. No tiene que ser largo ni elaborado. Puedes simplemente compartir cuál ha sido tu mayor desafío antes de dormir, o qué suele ocupar tus pensamientos durante esta transición entre el día y la noche. Compartir estas reflexiones no solo te ayuda a procesar lo que sientes, sino que también crea una conexión con otras personas que están pasando por lo mismo. Porque cuando expresas con palabras algo que antes era solo una sensación vaga, la transformación ya está sucediendo. Y cuando te das cuenta de que otros se identifican con lo que has compartido, la soledad del sufrimiento disminuye. Porque comprendes que no estás solo en este viaje, que todos buscamos maneras más saludables de vivir nuestra propia existencia. Si este video ha sido una verdadera contribución a tu vida, si consideras que valió la pena dedicarle tiempo, considera darle a me gusta. Esto ayuda a que más personas encuentren este contenido, personas que quizás necesiten estas reflexiones, pero no saben dónde encontrarlas. Y si quieres continuar este viaje de profundo autoconocimiento, de reflexiones que tocan lo esencial, suscríbete al canal. Hay mucho más contenido como este esperándote, cada uno explorando diferentes aspectos de este viaje
hacia una vida más consciente, más integrada y más genuina. Y sobre todo, gracias por ver hasta el final, por tomarte este tiempo para ti, para tu propia transformación silenciosa. En un mundo que fomenta la prisa constante y la distracción perpetua, detenerse a escuchar reflexiones profundas ya es un acto de valentía. Ya es una decisión priorizar tu mundo interior en lugar de simplemente reaccionar al mundo exterior. Y esta decisión, repetida constantemente, lo reorganiza todo. Hasta nuestro próximo encuentro, deseo que tus noches sean un espacio de sanación, integración y un profundo redescubrimiento de quién eres realmente.